Sean todos bienvenidos. Dios les bendiga grandemente. Es extraordinario pasar un tiempo alabando al Señor, adorando al Señor de corazón. Como que hay una conexión cuando adoramos de corazón a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, en ocasiones pasadas hemos hablado de la iglesia que deberíamos de copiar, que debería ser el ejemplo para nosotros ser de esa manera. La iglesia primitiva, como la llaman a veces, los primeros cristianos, justo cuando nuestro Señor Jesucristo es alzado a los cielos, se va entre las nubes, de ahí empiezan los discípulos, de ahí se empieza la iglesia, ahí se empiezan a reunir y de una forma unánime, de una forma como si fueran un solo cuerpo. Amén. Entonces, pero había algo en particular en todos ellos, que el Espíritu de Dios estaba en cada uno de ellos. El Espíritu de Dios se movía, el Espíritu de Dios es quien guiaba, quien dirigía, quien ponía en ellos tanto el querer como el poder hacer las cosas. Y ahora en este tiempo no han cambiado las cosas, es el mismo Espíritu de Dios quien nos tiene aquí en este lugar, quien nos reúne, quien nos pone todos los medios, quien nos da todos los recursos para poder estar aquí. Entonces, no hay más que estar agradecidos con el Señor. Pero ahora quiero platicar, quisiera que meditáramos sobre una persona. Tuvimos el ejemplo de una iglesia ejemplar. Esa es la iglesia que debemos de nosotros tomar como punto de referencia. La iglesia que está ahí en la palabra de Dios, ahí los primeros cristianos, ahí donde se empezaron a reunir y todos en una misma dirección. Pero ahora vamos a hablar de un personaje que es muy importante y que muchas veces nos identificamos. Yo me identifico con este personaje, no sé si ustedes, pero hoy quisiéramos hablar del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue una persona que tuvo un antes y un después. Como muchos de los que nos hemos convertido al Señor, hemos tenido un antes y un después. ¿Verdad que sí? Antes de Cristo, antes de conocer a Cristo, de tener ese encuentro con el Señor, antes de convertirnos al Señor, éramos de una forma y después somos de otra forma. Y no es por nuestras fuerzas, no debería ser por nuestras fuerzas, porque por nuestras intenciones, porque nosotros queremos cambiar. No, es algo que es de adentro. Es precisamente el Espíritu de Dios en uno quien hace que se convierta. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios y a ver qué nos deja este mensaje, a ver qué nos revela el Espíritu Santo de Dios a cada uno de nosotros. Amén. Les pido que nos vayamos ahí al libro de los Hechos. Y les digo antes, tengo aquí unos apuntes de el apóstol Pablo. Antes de su conversión, Pablo era un fariseo muy estricto y educado en la ley judía. Fue discípulo de Gamaliel
Gamaliel fue un ministro muy reconocido. O sea, en pocas palabras, estaba muy preparado en la ley. No estoy leyendo todavía la palabra, les estoy explicando lo que era el apóstol Pablo antes de su conversión. Claro que esto es bíblico también. Entonces, él era un fariseo muy estricto. Yo lo siento, yo lo entiendo como muy meticuloso, muy religioso, que así se tiene que hacer. Era de los que nuestro Señor Jesucristo en varias ocasiones les decía: hipócritas, hipócritas, ustedes creen que están guardando la ley, pero están dejando a un lado lo más importante. Entonces, de esos tipos era este Pablo, de ese tipo de personas, que ellos creían agradar a Dios. Él tenía celo y le caía mal todo lo que él creía que iba en contra de sus creencias, de lo que él creía de Dios. Entonces, él era un fariseo muy estricto y educado en la ley judía. Fue discípulo de Gamaliel, o sea, estaba bien preparado. Él estaba muy bien preparado en la ley y en las tradiciones judías. Sí, todas las tradiciones, todo, él sabía de qué se trataba. Y según él, estaba seguro de que él estaba haciendo lo correcto. Y él no se podía hablar de Jesucristo, no se podía escuchar. Él le enfadaba, le daba coraje nomás escuchar hablar de Cristo, escuchar hablar de que estaban cristianos, que estaban reunidos. Él estaba en contra, porque según sus creencias judías, sus creencias era una herejía, no era el Cristo. Era una blasfemia, era una mentira. Entonces por eso él sentía un celo muy fuerte, un coraje con esas personas, con todos los cristianos. Y él los correteaba, él los perseguía, los molestaba, los azotaba. Y hoy en día hay muchas personas que viven así. Hay muchas personas que viven defendiendo una religión y son capaces hasta de pelear, de tal vez hasta matar, creyendo que ellos están en la razón y todos los demás no tienen la razón. Entonces, yo, en lo personal, antes de conocer del Señor, antes de conocer a Cristo, yo tenía mis ideas, yo tenía mis creencias, y yo veía a los cristianos y yo los veía aparte, yo los veía, ellos están mal, yo estoy bien. Es más, hasta sentía coraje en ciertas cosas, sentía celo en ciertas cosas. Por eso le digo que yo me identifico en cierta forma con el apóstol Pablo. Y cuando hay una idea muy fuerte, cuando hay algo, una creencia, pues se defiende. Más él, más por ejemplo el apóstol Pablo, que él había sido estudiado, él había sido discípulo de este personaje tan importante que fue Gamaliel. Entonces, si se trataba de la ley, estoy hablando de la palabra. Entonces, si se trataba de Éxodo, se trataba de números, se trataba de todo lo que es la ley, ellos se la sabían al derecho y al revés.
si se trataba de todas esas bolas de, de ordenanzas, de mandatos, de lavarse las manos, de la purificación, todos esos reglamentos, todas esas leyes, ellos eran expertos en eso. Entonces viene un joven que no viene bien vestido, es de por ahí, nace de por ahí en Belén, y en lugar de andar en unos carros llenos de oro, anda en un burrito sencillo, humilde. Entonces ellos no lo aceptan. Ellos no creen que Él era el Mesías. Ellos no creen que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Y no nada más no creen, sino que lo ven como una ofensa. Lo ven como algo muy tremendo. Es por eso ese celo, ese coraje en contra de todo lo que se llame cristiano, Cristo, todo lo que tenía que ver con él, le enfadaba. Y además de todo esto, este hombre, Pablo, era ciudadano romano. Eso le daba privilegios. Él podía llegar allá a las sinagogas, porque era la ley, y ahí podía pedir cartas, ahí pedía cartas. Voy a Damasco, denme una orden por si me sale algunos que otros cristianos por ahí en el camino, para traerlos arrastrando, para tomarlos prisioneros. Dame una orden, dame cartas para ir con todas las de la ley. Así era como se movía Pablo. Él también les puedo platicar que él lo que hacía era, él trabajaba, él tenía una empresa, él tenía una fábrica, él hacía tiendas, hacía lonas, hacía como en aquel entonces se usaban mucho las tiendas, las carpas donde habitaban, así como si fueran las casas de campaña, pero eran diferentes. Pues él a eso se dedicaba. Él hacía y comerciaba con las carpas. Entonces él tenía, aparte de ser estudiado y todo, él también tenía su oficio. Él también trabajaba, él también ganaba, pues lógicamente, su dinero. Bien, ya les di un paseíto así más o menos. Ahora vamos a lo que dice la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a leer la palabra de Dios. Ahí en en Hechos 18:1 dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, noten lo que le estaba diciendo ahorita, era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ellos fabricaban tiendas, ellos hacían carpas. Y el 4 sigue diciendo: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Bien, hasta ahí. Entonces ahí nos habla de el oficio a lo que se dedicaba. Después, él dice, en una de las cartas dice: yo les he enseñado que trabajando así,
puedan ayudar a los hermanos que están en necesidad. Él siempre fue trabajador. Él siempre le gustó no depender de las iglesias. De hecho, él lo decía. Él lo decía, yo no soy agravio de ustedes. Yo no quiero ser carga de ustedes. Yo no soy carga de ustedes. Yo les he enseñado que en todo se debe trabajar. Y así ganar y así ayudar al hermano que está en necesidad. Entonces, son cosas, detalles puntos importantes que debemos de entender. Porque es un ejemplo a seguir el apóstol Pablo. Miren lo que dice ahora en Hechos 22. Vamos a darle unas vueltecitas. 1, 2, 3 hojas. Aquí el apóstol estaba relatando lo que había pasado. Relató parte de su vida. Y vean qué interesante como lo dice. Dice, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. ¿Ven? Está hablando de él mismo. Yo fui instruido a los pies de Gamaliel, yo soy celoso de Dios. Y luego el 4 dice, perseguía yo este camino hasta la muerte. ¿Ven? Perseguía yo esas creencias que yo tenía, yo las perseguía hasta la muerte. Esa religión que yo tenía, yo la guardaba, yo la defendía hasta la muerte. Vean la convicción que tenía él. Prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí, para que fueren castigados. Vean cómo se expresa, es lo que les estaba diciendo ahorita. A cartas y para los que hallara, que fueran castigados. Y vean lo que sigue platicando, lo que sigue explicando Pablo. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía más o menos, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al cielo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. ¿Ven? Él persiguiendo una religión, él seguro de que estaba haciendo lo correcto, seguro de que él estaba agradando a Dios, con toda la ley, muy, muy seguro. Y entonces él platica que iba en el camino y de repente vio una luz resplandeciente muy fuerte. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención que él le pregunta, ¿quién eres? ¿Qué es esta luz? ¿Qué significa? ¿Quién eres, Señor?
Y Jesús le dice de esa manera, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Y está completamente clarito, no hay ni un lugar a dudas. Clarito dice, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Jesús de Nazaret, Cristo, nuestro Señor, para estas alturas, para este tiempo, Él ya había venido, ya había andado aquí en la tierra, y ya había sido crucificado, y ya había sido alzado al cielo. Y aquí, este hombre, este religioso, este malcriado, podría decir que azotaba a la iglesia, que las asolaba, que hacía daño, Dios tuvo la misericordia de presentárseles y de hablarle, de presentársele directamente y de hablarle directamente. Él no tuvo la oportunidad de andar con él, como los otros discípulos, como los discípulos de Jesús. Pero él, aún ya se había ido, nuestro Señor, y él tuvo la oportunidad de tener un encuentro con él. Y también me llama mucho la atención cómo nuestro Señor Jesús hace propios tus persecuciones, tus problemas, tus aflicciones, porque él, Saulo, nunca había perseguido la luz de Jesús, nunca había perseguido a Jesús directamente, pero había perseguido ¿a quiénes? A los cristianos. Él había perseguido a los hermanos. Pero aquí no le dice Jesús, yo soy Jesús, y andas persiguiendo a mis discípulos. Le dice, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Entonces cuando te persiguen a ti, no te persiguen a ti, persiguen a Cristo. Cuando te ofenden a ti, no te ofenden a ti, te ofenden a Cristo. Cuando tú eres cristiano, cuando tú eres cristiano. No son tus batallas, las batallas son de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, y luego sigue platicando, y los que estaban conmigo vinieron, vieron a la verdad la luz y se espantaron. O sea, ellos también vieron la luz y se espantaron, pero no entendieron. No entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Otra cosa que veo a mí que me llama mucho la atención es cómo cambia todo, cómo da un giro de 180 grados. Minutos antes, poquitos minutos antes, él perseguía a Cristo. Y después de tener ese encuentro, esa manifestación tan poderosa de nuestro Señor, él a los minutos le estaba diciendo, ¿qué quieres que haga, Señor? Ya estaba totalmente cuadrado. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y el Señor le dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía nada, dice Pablo, a causa de la gloria de la luz, bendito sea Dios, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Lo tuvieron que llevar agarrado de la mano porque
por la luz, por la gloria de la luz de Jesús, ya no veía nada. Y sigue platicando. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo. Uno de los creyentes tenía buen testimonio, se llamaba Ananías. Vino a mí y me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Gloria a Dios. Y luego vean lo que les dijo. Y él dijo, o sea, Ananías dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Bendito sea Dios. Eso es algo que a ti también te ha pasado. Eso es algo que si tú estás aquí es porque Dios te ha escogido. Dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Veas al justo y oigas la voz de su boca. Entonces vean la diferencia. Vean cómo Ananías les dice: tú no sabías nada, chamaco. Tú no sabías nada absolutamente. Tú tanto que estudiaste, tanto que leíste, tantas reglas que te sabes, tantas leyes que te sabes, no sabías nada de la voluntad de Dios. Pero por la gracia de Dios, Dios te escogió para mostrarte su voluntad. Entonces así andábamos nosotros. Yo andaba así. Yo creía que hacía la voluntad de Dios. Ay, está bien. Así, despacito, poquito. Un poquito en el mundo y otro poquito así. A veces voy a la misa, decía yo. Aunque cuando iba a la misa ya tenía la hielera llena de cerveza. Y de ahí me iba a la pachanga con todos los demás. Pero yo, según yo, estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque me decían: es muy buena persona. Es muy buena persona. Yo me sentía buena persona. Pero cuando tengo un encuentro con el Señor, cuando me contrasta la palabra de Dios, me doy cuenta de tantos errores, de tantas cosas que no le agradan a Dios. Y que no estaba pero para nada haciendo la voluntad de Dios. Entonces, en la misma palabra el Señor nos muestra su voluntad. Así como el apóstol Pablo, él entonces entendió cuál era realmente la voluntad de Dios. Estaba totalmente equivocado, totalmente al revés, estaba esto que según él estorbando a lo que Dios hacía. Entonces sigue diciendo el 15, porque serás testigo suyo, o sea, serás testigo del Señor a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, me da risa como le dice aquí: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Qué estás esperando? Órale, échale ganas. Entonces, es extraordinario cómo él está platicando. Él relata todo lo que pasó, todo lo que vivió. Nos devolvemos ahora al 9, Hechos 9:26. Aquí en Hechos 9 narra
eh, la palabra, cómo sucedieron las cosas. La conversión de Pablo, no es el principio. Así empieza el capítulo 9, así empieza, conversión de Saulo. Pero pues es lo mismo que él nos acaba de platicar, ¿verdad? Ahorita nos acaba de relatar cómo estuvieron las cosas. Pero quiero hacer un paréntesis. Aquí dice una cosa que ya no la vimos, que es en el 15, Hechos 9:15. Le dice a Ananías, un ángel del Señor, le ordena a Ananías que vaya allá con Saulo, con Pablo, que vaya. Entonces, aquí dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Ven? Entonces, me llama la atención porque aquí este Ananías primero no quería. Dijo, no, si ese es me están mandando a que me mate, o sea, si ese es un tremendo, no, a todos les hace daño y todo, ¿cómo me mandas? Y entonces el Señor el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. Entonces, aquí me deja un mensaje, aquí nos deja un mensaje muy importante para la gente, para el mundo, para los que estaban ahí alrededor, para los cristianos principalmente. Pablo era una fichita, era un tremendo, era un asesino, que no tenía remedio. Todos le sacaban la vuelta, todos se escondían de él. Eso era lo que ellos percibían. Eso era lo que ellos percibían. Y hoy en este tiempo hay muchas personas que lo ven y le sacan la vuelta, o nos sacan la vuelta, o nos sacaron la vuelta en algún tiempo. Entonces, diciendo, no, esa es una fichita, no, y olvídate, y no, y mira cómo anda, pero esa es una percepción humana. Pero vean los pensamientos de Dios, vean lo que Dios pensaba. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Si simplemente siendo instrumento ya es algo que va a servir. Ser instrumento para el Señor es algo que está sirviendo. Pero aquí dice, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. O sea, lo voy a usar bastante. A ese asesino, como le dicen ustedes, a ese que corretea la iglesia, a ese que anda haciendo todo lo contrario de la voluntad de Dios, a ese yo lo voy a usar, es un instrumento escogido. Y vaya que lo usó, que hasta casi todo desde aquí en adelante, todas estas cartas fueron escritas por el apóstol Pablo. Claro que inspiradas por Dios, pero todas las cartas fueron escritas por él. Que a los romanos, que a los efesios, que a los colosenses, que a los tesalonicenses. Son puras iglesias que él mismo fundó, que el Señor fundó a través de él, que fue fundando, de ahí, se iba de una ciudad a otra, se iba de Efesios, se iba a Corintios, y de Corinto se iba a Tesalónica, y de Tesalónica se iba a Colosas, y se iba de ciudad en ciudad, y en cada ciudad ahí se hacía una iglesia. Gloria a Dios. Y entonces él les escribía a esas diferentes iglesias, pero como es inspirado por Dios, dice la misma palabra que toda la escritura está inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para
preparar. Entonces, es inspirada por Dios. Entonces, esas mismas cartas son las mismas que nos están sirviendo a nosotros. Son las mismas cartas, por medio de esas mismas cartas, Dios nos habla a nosotros. Haga de cuenta que así a los hermosillenses, haga de cuenta que así como decía a los colosenses, a los filipenses, que son de Filipo, así, ahí en todas ellas nos ponemos a los hermosillenses, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, decíamos que ahí en Hechos 9:26, ahora sí donde íbamos, Saulo quería estar con los hermanos, porque ya no era el mismo asesino, ya no era el mismo que correteaba, sino ahora ya era uno de ellos, ya era uno de nosotros, ya era uno de los discípulos, un cristiano. Entonces vean lo que dice aquí, en el 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos, ¿qué? Le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. No le creían. ¿Qué tal si es trampa? ¿Qué tal si...? Vean hasta dónde era hasta dónde llegaba la fama que él tenía. Entonces, ellos no creían, no creyendo que fuese discípulo. Y dice el 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Él les platicó, se lo llevó Bernabé, los metió ahí con ellos, ahí con los discípulos, y le dijo, no, si ya tuvo un encuentro con el Señor, si supieran cómo estuvo, tan bonito, cómo se convirtió el Señor. Y no nada más fue una cosa así, de que vio una luz, no, sino se convirtió de tal manera que allá en Damasco hablaba valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. O sea, con mucho ímpetu, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, hablaba Pablo. Dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Ahora, los griegos, los que eran colegas de él, los procuraban matar a él. Pero estos procuraban matarle, dice ahí. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, y andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Entonces iba todo bien, pero todo fue después de ese encuentro, de esa conversión que tuvo el apóstol Pablo. Después de que pasó eso, aquí les voy a leer, aquí me regreso un poquito a Hechos 9:16, dice, porque, bueno, el 17, también hay algo aquí que me llama mucho la atención. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Y al momento le cayeron de los ojos
como escamas. Y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Entonces, no veía, y es una representación, yo siento que es una representación también de lo que somos, a veces que no vemos. La misma palabra de Dios dice, ven, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Entonces él no veía, él estaba cegado en esa ideología, en esa filosofía, en esa dirección, dice hasta la muerte. Pero bendito sea Dios que fue Ananías y él le puso las manos y al momento cayeron de sus ojos como escamas. Y de entonces empezó a ver. Dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, porque para esto estuvo 3 días sin comer, sin tomar alimento y orando. Imagínense todos los pensamientos que han de haber venido a su memoria. Híjole, qué equivocado estaba, cómo todo lo que hice, todo lo que hice, yo creía que estaba haciéndolo bien y totalmente al contrario. Y entonces, pues así nos pasa a nosotros también. Cuando nos convertimos al Señor nos damos cuenta de tantas barbaridades, tantos errores tan obvios. Yo ahora veo las cosas que hacía, veo las cosas que hacen todavía mucha gente y digo yo, ¿cómo no se dan cuenta? ¿Cómo no se dan cuenta? ¿Cómo hay tanta ignorancia de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios? Y no veo otra cosa más que esas escamas, esas que estaban tapados, no se veía, son como unas vendas que solamente el Espíritu Santo son las que puede quitar esas vendas. Y empezamos a ver, empezamos a darnos cuenta de todo, así como Saulo. ¿Ustedes creen que Saulo, teniendo toda la ley, todos los que sabía, no habría sido bautizado? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí debe haber sido bautizado, o no sé. Entonces, pero el caso es de que aquí dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Fue lleno del Espíritu Santo, se le abrieron los ojos y recibió fuerzas y fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Como muchos cristianos, como yo, ya había sido bautizado. Ya había sido bautizado según las creencias, según las creencias de mis padres. Yo ya había sido bautizado. Pero yo no sabía nada. Yo no sabía nada, como muchos no saben nada. Pero es la importancia del bautismo, ya cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos elige, una cosa importante es ser bautizados ya en el nombre de Jesús y ya conscientes, ya sabiendo de lo que vamos a hacer, un paso de obediencia. Yo sé que cuando Juan el Bautista empezó, ahí empezaron y ahí se empezaron muchos a bautizar, inclusive judíos, inclusive de todos. Por eso les decía, generación de víboras, se tiraba bien duro les decía, arrepiéntense. Y iban soldados, iban de todos ahí con él, pero a lo mejor y él no se había bautizado.
pero tú y yo sí, a muchos nos hemos bautizado. Nos hemos bautizado y sin darnos cuenta que nos habían bautizado. Pero ya aquí lo que quiero es enfatizar el bautismo. Lo que quiero es que es importante el bautizarnos. Ya cuando nos convertimos al Señor, debemos de ser bautizados en el nombre del Señor, ¿no? Entonces aquí pasó un tiempo, pasó un buen tiempo, porque aquí dice en el 20, yo mucho tiempo duré pensando que había sido inmediato, que había sido convertido, había tomado alimento, se bautizó y de volada empezó a predicar, a hablar de Jesús. Porque así como dice aquí, mire el 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre? Ya eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Bendito sea Dios. Todo lo contrario, por eso les decía, un giro de 180 grados. Un tiempo para atrás, era una guerra contra los cristianos y se convierte de esa manera tan poderosa al Señor y hablaba con ese de nuevo, con ese entusiasmo. Pero como les decía, esto pasó un tiempo para que él empezara así a predicar y eso, pero eso es irrelevante. Lo importante es que él lo hizo, que él se convirtió de esa manera tan poderosa. Tengo aquí unos puntos, son 5 puntos, porque es muy extenso, todas las cartas, todo lo bonito, todo lo extraordinario, lo lleno de sabiduría, de espíritu, de muchos dichos de Pablo, son muchos, pero vamos a ver algunos dentro de las cartas que son muy sobresalientes. Por ejemplo, el amor. Habló del amor. Por ejemplo, en los Corintios, Primera de Corintios 13:1, una de las cartas que escribió Pablo. Miren cómo dice. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe y de la manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Ese pensamiento tan importante, que podemos terminar una carrera, podemos ser profesionales, podemos ser súper preparados en algún tema, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve. De nada nos vale, porque lo más importante es el amor. Podemos ser muy ricos, si no tenemos amor, de nada nos sirve. Y aquí inclusive podemos tener dones así de profecía, de la fe, pero si no tenemos amor, nada nos sirve. Sin amor todo es inútil, es lo que nos quiere decir aquí el apóstol Pablo. Luego otro de
dichos o versículos o partes así muy importantes, sobresalientes del apóstol Pablo fue, por ejemplo, lo que dijo en Romanos 3:28. Vamos a ver lo que dice en Romanos 3:28. Es algo fundamental para todo cristiano. Miren, bueno, pues aquí se continúa, aquí con lo mismo que estábamos leyendo ahorita. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿No? Entonces es la importancia del amor principalmente, porque Dios es amor, pues de ahí nace todo. Y Romanos 3:28 dice, concluimos todo un relato, toda una parte, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Ven? O sea, esa es la conclusión que se llega, no es por obras, no es porque tengamos que hacer algo, sino es por fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros tenemos fe en nuestro Señor Jesús, somos justificados. Entonces es algo muy importante, es algo fundamental. Nosotros andamos por fe. Nosotros andamos por fe y no por vista, y nosotros somos salvos por fe, no por obras. Mucha gente cree que por hacer obras van a ser salvos, por ayudar, por portarse bien, y no, es por fe en Cristo Jesús. Luego también, otra vez en 2 Corintios 4:17, desde el 16 lo podemos leer. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bendito sea el Señor. Entonces, noten cómo nos fortalece la fe, perseverar en la fe, eso nos fortalece. Me llama mucho la atención, me gusta mucho cómo aminora la situación, aminora la aflicción. Dice, porque esta leve, es poquito, no es nada comparado. Leve tribulación, y luego aparte de ser leve, es momentánea. Es un tiempo, no va a durar siempre. Entonces cualquier cosa que nos aflige, cualquier cosa que nos acontece, que nos duele, que nos adolece, tenemos que verla así, como una leve tribulación, momentánea. Y eso produce en nosotros una cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Eso nos fortalece. Luego también habló, nos dice el apóstol Pablo, un objetivo supremo, un objetivo que es el mayor objetivo que podamos tener todos nosotros como creyentes, que es la vida en Cristo. Veamos lo que dice Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, en resumidas cuentas, el vivir es Cristo. Si vivo, es para Cristo.
Y si estoy vivo, es por Cristo. ¿Ve? Y el morir es ganancia, porque al morir, si muero en Cristo, voy con Cristo. ¿Entienden? Pero eso no es para andar buscando, pues entonces me voy a quitar la vida, porque ya para irme con Cristo, pues si te quitas la vida ya no vas a estar en Cristo. ¿Entienden? Pero en resumidas cuentas eso es lo que dice. Porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. ¿Ve? O sea, si por mí fuera, a ver cuenta está, si fuera sonorense Pablo hubiera dicho, si por mí fuera ya me voy con Cristo, ahí nos vemos, ya cumplí, pero por ustedes, porque tengo que seguir ayudándoles, tengo que seguir guiándoles, pues me quedo. Y dice, sigue diciendo en el 25, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. ¿Para qué? Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Entonces ese es el objetivo supremo, irnos con el Señor. Esa es a donde vamos. Luego dice aquí, por último, la victoria en la vida cristiana. Segunda de Timoteo 4:7. Esto es lo que anhelamos. Mande. Segunda de Timoteo 4:7. Ese es el anhelo de mi corazón. Yo creo que debería de ser el de todo creyente. Que lleguemos al momento que digamos así como dijo el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bendito sea el Señor. He terminado, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que llegue el momento que digamos eso. Llega el momento de que he peleado la buena batalla, estoy en paz, he hecho lo que ahora sí la voluntad de Dios. Hasta lo último le he dedicado mi vida a Dios. Y por último, quisiera que fuéramos a Juan 8:32, por favor. ¿Qué fue lo que le pasó al apóstol Pablo? En resumidas cuentas, volvió a nacer, pero él conoció algo que él no conocía. Ahorita leímos que el
el hermano este que fue a poner sus manos, Ananías, le dijo, bueno, él en su plática, en su relato, él dice que Ananías le dijo que el Dios de nuestros padres te ha escogido para darte a conocer su voluntad, para darte a conocer su voluntad y para que veas al justo y tuviste la bendición de oír su voz. Entonces, conoció la voluntad de Dios. Y aquí vean lo que dice Jesús, mismo Señor Jesucristo, en el 8:32, dice, desde el 31, se los leo, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bendito sea el Señor. Esto es lo que pasó con el apóstol Pablo. Él conoció la verdad. Él estaba en la mentira. Él estaba en el engaño. Él estaba viviendo engañado. Él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero al tener un encuentro tan extraordinario con nuestro Señor Jesucristo, Él conoció la verdad. Hasta entonces conoció la verdad. Por eso dice ahí en Juan también, Juan 14:6 dice, yo soy la verdad, el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la verdad es nuestro Señor Jesucristo. El camino es nuestro Señor Jesucristo. Y la vida, lo que nos lleva a la vida eterna, es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra forma de vivir eternamente más que con el Señor Jesucristo, creyendo en Él y, como leíamos ahorita, haciendo su voluntad, cumpliendo con sus ¿cómo dice? En el 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado, de nuestro pecado, libre de tantas ataduras, de tantas leyes, de tantas cosas que a veces nos tienen engañados. Yo, por ejemplo, un viernes comer carne, un viernes de Cuaresma comer carne, no, es una cosa tremenda. No, tenemos que hacer esto, que hacer esto otro. Todas esas nos hacen libres. Nos hace libres el Señor. Y que tengo que ir, y que en un lugar, y que sí, se tiene que hacer. No, la palabra de Dios, conocemos la verdad. Ya no nos engañan nomás así a la primera. Ya estamos en la verdad. Y la verdad nos hace libres, nos da la libertad. La libertad. No es cierto. Oye, es que eso es eso es para los ídolos. No hay problema, nos podemos comer un menudito que haya sido para... No hay problema, podemos ir allá, no hay problema, porque conocemos la verdad, conocemos a Jesús, conocemos la voluntad del Dios viviente. Y tratamos de agradarlo a Él y no al hombre, no ordenanzas del hombre, no ordenanzas de las personas, de las religiones
que son tan tremendas. La misma religión fue la que llevó a la cruz a nuestro Señor Jesucristo. Las mismas religiones. Entonces, qué bendición. Pablo, ahora que estamos tratando el tema de Pablo, él mismo dijo, tuvo la seguridad de decir, síganme los pasos, hagan lo que yo, háganlo como yo lo hago, háganlo ustedes también y les va a ir bien. También cabe mencionar que el apóstol Pablo sufrió mucho. Cabe mencionar que el apóstol Pablo pasó muchas penalidades, estuvo mucho en la cárcel, estuvo preso, fue golpeado y todo. ¿Saben por qué? Por Jesús. No lo golpeaban a él, no lo querían golpear a Jesús, como ahorita leímos. Yo soy Jesús a que tú persigues. Así igual, él sufrió lo que él hacía sufrir a otras personas. Entonces, pero siempre, por ejemplo, hay una parte ahí donde está él, Pablo y Silas, y están encarcelados, y siempre ellos ahí, en lugar de estar todos tristes, todos ahí adoloridos, ellos desde ahí estaban allá casi a medianoche, adorando al Señor, alabando al Señor y orando y confiando en el Señor. Y el Señor los sacó, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan alguien de ese suceso tan maravilloso? ¿Cómo el Señor se glorificó ahí de esa manera tan bonita? Entonces, él, si se trataba de sufrimientos, él sabía. Y él desde ahí, desde esas cárceles, desde esos lugares, él nos decía y nos dice en sus cartas, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Alégrense porque esto de ahorita es una cosa momentánea, es una tribulación momentánea. Vienen cosas extraordinarias. Las que vienen, las cosas que no se ven, son eternas. El Señor ya nos ve sentados en lugares celestiales. Imagínate tú sentado así como estás sentado ahorita aquí, pero en lugares celestiales. Allá donde el Señor tiene una morada para nosotros, donde todo es alabar al Señor y ya no hay llanto, ya no hay sufrimiento, ya no hay preocupaciones, ya todo es el Señor. Ya vamos a ser uno con el Señor. Entonces ese es el objetivo, es a donde vamos. Así como dice en Efesios, precisamente una carta del apóstol Pablo, ella nos vio sentados en lugares celestiales. Bendito sea el Señor. Entonces vamos siguiéndole el ejemplo también ahora de Pablo, del apóstol Pablo. Vamos siendo esos hombres, esas mujeres de fe que ya no andamos por vista, sino que por fe. Uno de los versículos también que me llama mucho, me gusta mucho la forma de cómo él se expresa, el apóstol Pablo, está en Gálatas 2:20. Si lo podemos buscar ahí, por favor. Gálatas 2:20, ya para terminar. Vean la manera de cómo se expresa. Vean cómo él se hace uno con el Señor. Vean cómo esa es la diferencia. Ya no es una religión, ya no es porque tengo que hacerlo, ya no es porque así es la ley y que así es la ordenanza, ya es por amor, ya es porque yo quiero servir al Señor. Miren cómo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Bendito sea el Señor. Entonces, ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo. Porque yo mataba o yo correteaba a los cristianos. Ya no vivo yo, ya no soy yo, ya soy otro. Ya Cristo vive en mí. ¿Entiendes? Ya el Espíritu Santo vive en mí. Ya el Espíritu de Dios vive en mí. Como lo leímos ahorita, ¿se acuerdan? Entonces, igual en nuestras vidas, igual en ti, ya no somos nosotros. Hay una canción de Marcela Gándara que se llama El mismo cielo, que es muy bonito. Son las mismas calles, el mismo cielo, pero yo ya no soy. Yo ya no soy el mismo. Y esa es la realidad. Ya no somos los mismos porque Cristo es en nosotros. Ya no nos mandamos solos, sino Cristo es quien nos manda. Adelante. Amén. Ya no vivimos para sí, sino para... Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, Cristo murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, ¿no? O sea, va muy de acuerdo a lo que veíamos ahorita, que decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya estoy para Él, ya soy de Él, estoy a su disposición, ya no me mando solo, ya Él es el quien me ordena, me dirige, ¿no? Amén. Ajá, sí, hay muchos. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Entonces, no es la fuerza nuestra, es Cristo quien nos da la fortaleza, que es Cristo quien nos levanta, nos da las fuerzas y todo para poder ganar la victoria. Amén. Pues gloria a Dios, bendito sea Dios. Entonces, hay que tratar de hacer como Pablo. Hay que tratar de tener esa pasión, esa entrega, así como Él, así viva al Señor Jesucristo, ¿no? De que no nos importe nada, ya no vivimos nosotros. Yo ya me quisiera ir con el Señor, ya no quisiera estar, pero pues tengo que estar por el bien de muchos todavía tengo que ser testigo del Señor, tengo que testificar, tengo que servirle aquí, pero yo ya tengo preparada una morada, ya que el Señor ya preparó una morada para mí, pero pues ahorita vamos a echarle ganas de este lado, amén. Ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros.